a través de Facebook y todas las redes sociales. Dios les bendiga. Estamos aquí en la casa del Señor. El Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. Aquí estuvimos aquí orando, intercediendo en la adoración, en la alabanza. Qué linda presencia, hermanos, y agradecidos con Dios por tanta bondad. En esta mañana quiero tocar un punto, tal vez sea una de varias enseñanzas, porque este tema, a medida que lo estuve estudiando e investigando, es un tema que da para muchas enseñanzas. Entonces tal vez esta sea la primera de varias. ¿Por qué le traigo estos temas, amados? Es necesario que la iglesia, que somos usted y yo, estemos al día con los asuntos de la escatología. ¿Usted está de acuerdo, amado, con eso? Amén. La escatología, acuérdese que es el estudio de los eventos del tiempo final. No es del futuro, es del tiempo que ya estamos viviendo. Ya estamos viviendo en los días finales. Entonces la escatología está estudiando los días que estamos viviendo. Y la iglesia tiene que estar al día con lo que esté sucediendo, porque la venida de Cristo Jesús está cada vez más cerca. Y estos temas son para abrirnos un poquito el panorama, los ojos, y que usted pueda decir: realmente la venida de Cristo está más cerca de lo que nunca habíamos pensado. Y la idea es transmitirle a ustedes, y a mí primero por supuesto, ese despertar de que hay que afirmarse con Dios, de que Cristo viene pronto y que viene un arrebatamiento, y el que se pierde el arrebatamiento, después de eso viene una tribulación, y una gran tribulación. Entonces, como quien dice, el Señor avisa a tiempo, para que no digamos después: nadie me avisó, nadie me dijo, yo no sabía. Entonces yo trato de que sea la dieta balanceada en la iglesia. Damos escatología y damos temas familiares y damos temas que a usted le sirven en el diario vivir, pero estos temas de escatología son muy necesarios, porque eso de alguna manera nos da el termómetro de qué es lo que está pasando fuera de la iglesia. Entonces vamos a tocar este tema: Turquía en los postreros días. Padre amado, en el nombre de Jesús, te hemos adorado, hemos alabado tu nombre. Ahora te pedimos, Dios mío, síguenos bendiciendo con el alimento de tu palabra. Y te ruego que, aunque sea un detalle de estos, pueda penetrar en nuestros corazones, en los que están mirando a través de las redes, y que puedan, Dios mío, nuestras almas, nuestro espíritu reaccionar si estamos durmiendo. Despiértanos, Señor, y que cada uno pueda ver la realidad de que tú vienes más pronto de lo que muchos predican y enseñan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a partir de Mateo 24:2. También usted ha escuchado este versículo, salió de los labios de Cristo Jesús, cuando el Señor le responde, porque está en Mateo, en Marcos, en Lucas, cuando al Señor le dicen: Señor, mira qué templo más hermoso. Por ejemplo, en Lucas le dicen al Señor: qué templo tan lindo, qué piedras hermosas tiene este templo, Señor. Como quien dice, al Señor le decían: mira, Señor, qué templo tan hermoso. Estamos hablando del templo de Salomón, que en ese tiempo ya era el templo, lo llamaban de Herodes, que fue reconstruido, ¿verdad? Era el templo donde el Señor Jesús entró, y usted conoce la historia, que tumbó mesas y se hizo un látigo, y ahí es donde él dijo: mi casa será llamada casa de oración, donde él sacó del templo a los mercaderes. Cuando le dicen al Señor: Señor, mira el templo, qué lindo, qué piedras tan preciosas, este templo está adornado tan bonito, el Señor le responde: ¿veis todo esto? O sea, el Señor les dice: ven este templo del que están hablando. Y el Señor les dice: en verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces el Señor ahí está en su capacidad de profeta, y el Señor ahí está profetizando lo que va a suceder con el templo. Gloria a Dios, eso me pasa por monear las cosas. ¿Estamos? Ya. Gloria a Dios. Esto sucedió en el año 70, la profecía que Cristo dijo ahí, cuando el Señor dijo, ya se puso loca esta cosa, cuando el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra, este templo va a ser destruido, este templo del que ustedes hablan tan hermoso, piedras tan bonitas, lindos adornos. El Señor dijo eso: no quedará piedra sobre piedra, va a ser destruido. Y literalmente esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, bajo la mano de que en aquel tiempo era el emperador de Roma, el emperador Vespasiano. Entonces la creencia común, la creencia normal, es que los romanos destruyeron el templo, porque fue el imperio romano el que entró a Jerusalén y destruyó el templo. Entonces muchas veces nos hemos quedado con ese concepto de que los romanos destruyeron el templo. ¿Cuántos tienen ese concepto en la cabeza?
Porque es lo que nos han enseñado, lo que hasta ahí nos dijeron, que esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Vespasiano era el emperador de Roma y fue las legiones romanas las que entraron y destruyeron el templo. Pero cuando uno le mete la lupa y se mete más profundo, hay algo que nos muestra en el libro de Daniel, que nos habla sobre el anticristo y nos habla de la destrucción del templo. Entonces, cuando uno quiere aprender un poquito más sobre la destrucción del templo, nos vamos al libro de Daniel, y hay una profecía en el libro de Daniel que muchas veces no se estudia, o muchos ni siquiera la han visto, o muchos la estudian mal. Fíjese cómo dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está hablando de la muerte de Cristo Jesús, la muerte en la cruz. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ahí es donde entra la profecía, mire. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces a Daniel se le muestra por revelación que van a pasar 62 semanas y se le quitará la vida al Mesías. Todo eso no es el tema de hoy, las semanas de Daniel. Pero lo que me interesa en este versículo es que lo que dice, un príncipe que ha de venir, ahí habla del anticristo. Un príncipe que ha de venir, dice, el pueblo de ese príncipe, si usted se fija, esta profecía hay que leerla con mucho cuidado, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Jerusalén, y el santuario, que es el templo. Entonces, esta profecía mucha gente la ha pasado por encima, no se la ha profundizado, no se la ha estudiado. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí me está diciendo que el pueblo que destruya el templo, de ese pueblo viene el anticristo. ¿Sí me va siguiendo, verdad? Eso es lo que ahí me está diciendo. El pueblo que destruya la ciudad y el templo, de ese pueblo vendrá un príncipe. Y no me daría el tiempo para explicarle todo lo que habla del príncipe y habla del anticristo, pues. Entonces, la clave aquí es que dice que de ese pueblo, el pueblo que destruya la ciudad, Jerusalén y el templo, de ese pueblo vendrá el anticristo. Entonces, si a nosotros nos han dicho que hasta el día de hoy los romanos destruyeron el templo, uno tendría que asumir de dónde viene el anticristo. De Roma. De Roma, de Europa. Muchos incluso afirman que va a ser italiano, porque nos hemos quedado ahí. Ahora, los que han estudiado el anticristo conmigo, hace tiempo que dimos este tema sobre el Mahdi, estuvimos viendo de la primavera islámica, estuvimos hablando del pueblo árabe, y estuvimos enseñando, que tal vez lo voy a tener que retocar por estos temas muy, muy importantes, que ellos están esperando la venida de su Cristo, que se llama el Mahdi. Y nosotros estudiamos que bíblicamente el anticristo tiene que ser islámico. Tiene que ser islámico. Entonces, hoy le quiero exponer con otro argumento bíblico más que nos muestra que el anticristo va a ser islámico, del pueblo árabe. Miren, en esta profecía nos dice que de ese pueblo, el pueblo que destruya la ciudad y el templo, de ese pueblo va a venir el anticristo. ¿Sí está hasta ahí conmigo, verdad? Entonces tenemos que realmente investigar qué pueblo, quiénes, literalmente, quiénes con sus manos destruyeron el templo. No quién dio la orden, sino quiénes fueron los que destruyeron el templo. Entonces vamos a verlo despacito. Miren, a principios del primer siglo, el emperador Augusto de Roma hizo una serie de reformas radicales que llevaron a cambios dramáticos en la composición étnica de los ejércitos romanos. ¿Qué pasaba? Cuando Roma empezó a fundarse, cuando empezó a crecer, el ejército romano eran todos italianos. Todos los soldados eran italianos. Pero a medida que el imperio se extendió, era imposible no había suficiente italiano para mandarlo fuera de Italia y fuera de los límites para mantener todo aquello que habían conquistado. Entonces este emperador Augusto hizo una reforma. Y él hizo una reforma en la cual los soldados romanos se les empezó a llamar provinciales. Por ejemplo, si conquistaban, por darle un ejemplo, si se salían de Italia y conquistaban, por el tema de hoy, Turquía, cuando conquistaban a Turquía, los soldados turcos se convertían en soldados romanos. ¿Por qué? Porque habían sido conquistados, pero tenían los mismos derechos y privilegios que un soldado romano. No sé si usted conoce la historia, pero ser un soldado romano era muy privilegiado, ganaban muy bien, tenían era como decir un título de alta.
No era cualquier cosa ser un soldado romano. Entonces, por ejemplo, Roma conquista Turquía y todo aquel que quería hacerse soldado romano se lo permitía y les llamaban los provincianos. Entonces el ejército romano empezó a crecer de una manera increíble. Todos los territorios que ellos conquistaban, mucha gente voluntariamente querían hacerse soldados romanos. Muchos se hacían ciudadanos romanos y querían los beneficios de ser un soldado romano. ¿Sí me va siguiendo hasta ahí, verdad? Porque es importante para el tema de hoy que usted me siga con cuidado. Gracias a los registros de historiadores como Tácito y Josefo, Tácito es un historiador romano, Josefo es un historiador judío. Podemos conocer la identidad étnica del pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y su santuario, que es el templo. Entonces, se han encontrado escritos históricos de Tácito, que escribió el libro de las urnas y las historias de Roma. Él habla muchísimo de cómo se organizaba el ejército romano. Son libros históricos. Él habla muchísimo de quiénes conformaban el ejército, cómo se distribuía, en dónde estaban estacionados, dónde era la base de cada escuadrón del ejército romano. Entonces, Tácito da muchísimos detalles en los días de Jesús, cuál era el ejército que estaba alrededor de Israel. Entonces, esos detalles nos ayudan muchísimo a entender la profecía. Y Josefo, no sé, tal vez muchos han escuchado de él, Josefo es un historiador judío, que él cuenta muchísimas de las guerras, él cuenta muchísimas de las invasiones de Israel, él habla de los romanos y de la invasión del templo. Él también da detalles de qué fue lo que sucedió cuando fue destruido el templo. Como digo, estos son libros históricos que se han encontrado, o sea, esto no es que alguien se lo inventó y alguien dijo algo por ahí. Las fuentes que no son cristianas verifican que esos hombres existieron y los libros que escribieron son históricos. Entonces nos podemos respaldar con confianza en lo que ellos dicen. Ahora bien, en el libro de Tácito, uno de los libros históricos que se llama La Historia habla de la historia de Roma, del imperio de Roma. Tácito dice, mire, Tito César encontró en Judea 3 legiones, está hablando en los tiempos de Jesús y después de la muerte de Jesús. Había 3 legiones, la quinta, la 10ª y la 15. A estas añadió la 12 de Siria y algunos hombres pertenecientes a la 18 y a la 3. Esto me habla de que había varias legiones romanas alrededor de todo lo que era Israel. Estaba, mire, la 5, la 10, la 15, la 12, la 18 y la 3. Eran legiones que iban numeradas, el ejército bien organizado de Roma. Y dice, a quienes le habían retirado de Alejandría por un fuerte contingente de árabes que odiaban a los judíos con el odio habitual de los vecinos. En este libro de Tácito, no me daría el espacio para escribirle todo lo que habla el libro de Tácito. Dice que la mayoría, y ya le voy a enseñar, la mayoría de las legiones de Roma en realidad estaba formada por soldados árabes. Y fíjense lo que dice el mismo historiador, dejó escrito ahí, que odiaban a los judíos. O sea, el ejército, la mayoría de legiones romanas que estaban alrededor de Israel, en aquellos tiempos, en los días de Jesús y después de la muerte de Cristo, eran soldados romanos, pero étnicamente eran árabes. Por eso es la importancia del primer detalle que le di, que los que eran conquistados se hacían soldados romanos. Entonces no eran romanos de nacimiento. Su nacimiento, su naturaleza, su etnia eran árabes, aunque ahora eran parte del ejército de Roma. En el libro de Flavio Josefo, en el libro que se llama Las obras completas de Josefo, él habla de las guerras de los judíos o la historia de la destrucción de Jerusalén. En el libro 3, capítulo 1, párrafo 3, o sea, si alguien quiere hacer la investigación, ¿verdad? El libro de Josefo. Dice, Tito César, así que Vespasiano envió a su hijo Tito, que vino por tierra a Siria, donde reunió las fuerzas romanas, con un número considerable de auxiliares de los reyes de aquella región. Entonces me habla de los reyes de aquella región alrededor de Israel. Todos esos territorios, ya le voy a enseñar, fue conquistado por los romanos. Y sigue diciendo en el párrafo 20, capítulo 4. Malco también, el rey de Arabia, aquí me interesa, mire lo que dice. El rey de Arabia, acuérdense, esto es un libro de historia de la destrucción de Jerusalén. Está escribiendo Josefo. Y dice que el rey de Arabia envió 1000 jinetes, además de 5000 hombres de a pie, la mayor parte de los cuales eran arqueros. De modo que todo el ejército, incluidos los auxiliares enviados por los reyes, como los jinetes y los cayos,
cuando estaban reunidos, ascendían a 60,000. Entonces, el ejército de Roma estaba conformado por soldados árabes. Y aparte de eso, cuando los romanos decidieron atacar Jerusalén, el rey de Arabia, él dijo, yo los ayudo. Y envió, prácticamente dice, 60,000 soldados entre todo lo que envió, aparte del ejército árabe. La historia, cuando usted la lee, le dan detalles de cómo el ejército rodeó a Jerusalén, de cómo Jerusalén se defendió, de que hubieron varias murallas que ellos pusieron, hasta al final lucharon con todo para no permitir que el templo fuera destruido. Habla de guerras sangrientas que tuvieron ellos. No fue que los romanos llegaron y arrasaron con todo. Hubo una defensa judía. Y ahí habla de la estrategia y todo eso. Pero por el tema de hoy, yo lo que le quiero mostrar es esto. De las legiones que hablaban, y aquí me meto ya en el tema realmente de ahora. Dice que estaban todas estas legiones romanas. Pero cuando uno estudia los libros históricos, dice que la legión número 3 se llamaba la Galiza. Y estaba en Siria. La legión quinta se llamaba Macedónica, estaba en Mesía, correspondiente a las regiones, dice, ribereñas del río Danubio, lo que hoy es Serbia y Bulgaria. La legión 10 se llamaba Fretensis, estaba estacionada en Siria. La legión 12 Fulminata estaba en Asia Menor y Siria. Y la legión 15 se llamaba Apolinaris y estaba también estacionada en Siria. Lo que le pongo ahí, Siria, Mesía, Siria, Asia Menor, es donde estaba la base, si usted quiere, la base donde ellos estaban asentados, pues. Y le puse con letras más gruesas Fréntesis, porque esa legión, la número 10, los historiadores dicen que fue esa legión la que logró penetrar y destruir el templo. Ellos cumplieron la profecía de quitar piedra por piedra, la legión número 10 del ejército romano. Entonces, si yo le quiero meter la lupa a la profecía, el pueblo que destruye el templo, piedra por piedra, de ese pueblo, vendrá el anticristo. Entonces, le tengo que poner la lupa a la legión número 10. ¿De qué estaba formada la legión número 10? Ahora, los generales eran romanos, pero ellos se quedaban a la distancia dirigiendo la batalla. Los que realmente penetraban y hacían la guerra eran los soldados. La legión número 10 se llamaba Fréntesis. Miren lo que dice. Estaba estacionada en Antioquía. Entonces ahí ya me va dando más detalles. ¿Dónde estaba estacionada esta legión romana? En Antioquía. Antioquía era también el área de la cual la 10ª legión, la número 10, obtuvo la mayor parte de sus reclutas. Eso lo dicen los libros históricos. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí, hermanos? Que la mayoría de los reclutas eran de esa ciudad, o por lo menos de las áreas vecinas de Antioquía. Estos soldados eran principalmente sirios y árabes. Entonces, amados, la legión número 10 estaba formada de sirios y árabes. Y ellos fueron los que se metieron al templo y cumplieron la profecía de quitar piedra por piedra. Estaban, dice, estacionados en Antioquía. Antioquía, mire lo que dice ahí. Antioquía, eso era en los tiempos de la destrucción del templo. Antioquía se encuentra en lo que hoy es Turquía. Ahí está Siria, ahí está Jordania, Israel está más abajo. Entonces aquí dice, esta es la Antioquía donde estuvo estacionada la legión número 10 en the first century. Dice, mire, este mapa, aquí habla un poquito de los viajes del apóstol Pablo. Los viajes del apóstol Pablo, mire, por ejemplo, aquí están las 7 iglesias, estaban en todo lo que es hoy el día el área de Turquía. Aquí por arriba está Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, todo esto está por acá, ¿ve? Y aquí está el área de Antioquía de Pisidia. Entonces la legión número 10 estaban estacionados aquí. Y por eso es importantísimo. ¿Qué le quiero transmitir hoy, amados? Que a Turquía hay que ponerle lente en la profecía de los días finales. Y es un país que muy pocos le están echando el ojo. En Turquía estaban las 7 iglesias de Apocalipsis. Estaban en esa área de Turquía. Y en Turquía estaba Antioquía. ¿Y qué decía hace un momento? Que la legión número 10, la mayoría de sus soldados eran de esa región, de Antioquía o de las ciudades vecinas.
Y mire, esto es importantísimo. La parte donde está Antioquía entra dentro del límite, lo que está ahí en negro bien grueso, era lo que se consideraba el imperio asirio. O sea que la parte de Turquía que tiene dentro de sí mismo Antioquía, hoy en día todavía estaría dentro de lo que es el imperio asirio. ¿Por qué es esto importante? Porque la Biblia dice que al anticristo se lo conoce también como el asirio. Entonces esto, hermanos, cuando estudiamos la escatología, tenemos que echarle lente a Turquía. Ya los veo cansaditos. ¿Sí me va siguiendo? No, pastor. Sacúdase. Estamos anonadados. ¿Por qué es importante Turquía, hijos? Miren lo que dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras. ¿A qué iglesia le está hablando ahí? Capítulo 2:13. Capítulo 2. Ahí le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Y dice, mire, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces yo le acabé de decir que las 7 iglesias estaban ¿en dónde? En Turquía. Entonces la iglesia de Pérgamo está en Turquía. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? En Turquía. ¿Y usted cree que eso se ha movido o estará todavía? Todavía está ahí. Es la única parte donde la Biblia, cuando uno estudia, no le aconsejo que usted se meta, a menos que Dios lo mande, pero cuando uno se mete a estudiar satanismo profundamente, hay 3 tronos de Satanás aquí en la tierra. Hay 3 tronos, hermanos. Pero el principal es el que está en Turquía. Ese es como quien dice espiritualmente la base geográfica de donde salen todas las órdenes. Está en Turquía. Entonces uno tiene que entender que espiritualmente Turquía tiene una importancia espiritual tremenda. Es la única parte en la Biblia donde el Señor dice, ahí está el trono de Satanás. ¿Será importante ese detalle? Claro que sí, ¿verdad? Entonces los escatólogos, los que estudiamos la escritura, tenemos que ponerle lente a Turquía. Fíjese, esta es el área de Turquía a la que el Señor le habló la iglesia de Pérgamo. En el área donde se conoce como hasta el día de hoy, se conoce el área esa como el trono de Satanás, fíjese. Y ahí van los turistas a visitar eso. Y cuando llegan a Turquía, dice, ¿a dónde quiere ir? A conocer el trono de Satanás, dice. Y es una zona turística, hermano. Porque la gente que no entiende el mundo espiritual no saben en dónde se están metiendo. Y no me daría el tiempo para contarle lo que sucede en esas áreas alrededor de esta zona, hermano. Hay un poder de satanismo, hechicería y brujería que de ahí, hermanos, de ahí salen las órdenes a nivel mundial para todos los trabajos de la masonería, de la hechicería, la brujería, los Illuminati. En esa área es que está concentrado todo el plan diabólico para los días finales. Ahora, en los días que Jesucristo habló a la iglesia de Pérgamo, dentro de lo que se conoce el trono de Satanás, había varios templos. Estaba el templo de Traján, el templo de Artemis, el templo de Zeus y el templo del dios Dionisio. Todos estos templos estaban reunidos en un solo monte, pero el principal era el de Zeus, el que recibía la máxima adoración. Se reconocía a Zeus como el padre de todos los dioses. Zeus era como el padre, el jefe, el que manda a todos los demás. Entonces el que recibía la mayor adoración en el trono de Satanás es el dios Zeus. Ahí le puse unas fotos de las ruinas que se han encontrado. Eso está ahí hasta el día de hoy, en esa área que es la iglesia de Pérgamo. Esto era uno de los templos de Dionisio. Esto era uno de los anfiteatros que los romanos construyeron ahí. Ahí mataban cristianos. Ahí hacían sacrificios humanos. Esta es otra de las ruinas de una de las diosas que había ahí. Todo esto es turístico. Hoy en día la gente va y lo visita. Pero literalmente lo conocen como el trono de Satanás. Esta es una imagen que se ha creado de cómo se creía que era el templo ya reconstruido, que era el altar de Zeus. Y las ruinas que se han encontrado, mire, esta es un área turística, hay museos allá. Y este pedazo es lo que la gente dice que literalmente ahí es donde se sentaba Satanás. Y la gente juega con esto, hermanos. La gente piensa que esto es broma, que esto no es real, pero en el mundo espiritual, literalmente, ahí está el trono de Satanás. ¿Y dónde está ubicado? En Turquía. ¿Cuál fue el pueblo que destruyó el templo? De Antioquía.
que está en Turquía. Y de ahí dice la escritura que de ese pueblo vendrá el anticristo. No dice que de ese imperio, dice que de ese pueblo. Entonces el imperio romano dio la orden, pero el pueblo, las manos que destruyeron el templo, eran de gente de Antioquía, en Turquía, y en su mayoría eran árabes y asirios. Entonces usted me va entendiendo por dónde va la cosa. ¿De dónde podemos empezar a analizar de dónde vendrá el anticristo? Tiene que salir de esa zona. Entonces, esto va en contra de lo que muchísima gente predica y enseña hasta el día de hoy, que el anticristo viene de Europa, que el anticristo es esto, el otro. Tenemos que irnos por la ruta bíblica, que es lo que la escritura enseña. Entonces, mire, en la profecía de Gog y Magog, para que usted le vea la importancia de Turquía en los días finales, no me daría el tiempo para explicarle todo lo que habla de Turquía, hay muchísimo. Pero, por ejemplo, le doy uno o dos ejemplos. Ya le di el uno, que Turquía es importante porque ahí está el trono de Satanás. Las estrategias del fin salen de ahí. O sea que el anticristo de ahí es que va a recibir su agenda. Tiene que salir de Turquía. En la profecía de Gog y Magog, que se encuentra en Ezequiel 38, 5 de los 8 lugares mencionados en esa profecía, fíjese, ahí menciona 8 lugares. 5 de esos lugares están en Turquía. Magog, Meshesh, Tubal, Tohormán y Gomer. Son áreas que están dentro de los límites de lo que hoy en día se considera la Turquía moderna. Entonces, esa es otra señal de que el mover de los días finales va a salir y va a estar centrado en Turquía. Usted se acuerda de la estatua de Nabucodonosor, Sí. que la hemos estudiado en escatología, ¿verdad? Cada parte de su cuerpo representaba un imperio, todo eso lo hemos estudiado. Pero me quiero enfocar en las piernas, porque dice que las piernas de la estatua iban a estar bien sólidas hasta que regresara el Mesías, que representa la piedra que cae y parte las piernas. Entonces, al retorno del Mesías, esas dos piernas iban a estar bien firmes. Siempre que nos hemos enseñado escatología, nos han hablado de que el último imperio, ¿cuál era el último imperio que aparece en la estatua? Roma. El imperio de Roma. Pero ¿por qué habla de dos piernas? Eso ya lo he tocado en algún momento, pero es importante por el tema de hoy. Fíjense lo que dicen los libros históricos. Cuando el emperador Teodicio resultó prácticamente a él imposible mantener la seguridad de las fronteras del imperio romano, en el año 395 decidió dividirlo en dos partes. Ahí el imperio romano se divide en dos. De ahí vienen, hermanos, las dos piernas. El imperio romano creció tanto que era imposible controlarlo de una sola línea. Entonces lo dividieron en dos piernas. Eso está en los libros históricos. Dice, mire, una pierna era la occidental, que se siguió llamando el imperio romano, y la otra pierna era la oriental, conocida como Constantinopla, y también como el imperio romano de Oriente, aunque más tarde se lo denominó como el imperio bizantino. Entonces ahí vienen las dos piernas. Mucha gente en la escatología habla solo del imperio romano y que el imperio romano tiene que estar de pie cuando Cristo venga, pero se olvidan de la otra pierna. Entonces, por el tema de hoy, la importancia de Turquía en los días finales, yo le hablo de estas dos cosas. El imperio romano de Occidente no pudo soportar los insistentes ataques de los alemanes, germanos, y acabó desapareciendo en el año 476. Entonces la una pierna, que era el imperio romano, desapareció, pero la otra pierna seguía viva. La otra pierna, dice, el imperio romano de Oriente, conocido como el bizantino, consiguió perdurar hasta el año 1453, cuando el imperio turco otomano invadió la ciudad de Constantinopla, que actualmente es Estambul, en Turquía. Ahí aparece Turquía en la otra pierna del último imperio. Y dice, mire, vale aclarar que los turcos otomanos adoptaron el Islam como su rama suní. Entonces, iglesia, yo sé que el tema es un poco seco, pero ¿por qué es importante? Dice la escritura que el último imperio antes que Cristo regrese iba a ser el imperio romano, pero el imperio romano tiene dos piernas. Entonces, en la una pierna aparece el imperio otomano. Póngame atención, esto es bien importante. Aparece el imperio otomano. El imperio otomano tenía su capital en Turquía. Y el imperio otomano duró 1000 años más que el imperio romano. El imperio romano mantenía su religión. ¿Cuál usted cree que era la religión principal? Católica. Pero el imperio otomano, la otra pierna, era el Islam. Las dos van a estar firmes, dice, cuando Cristo regrese. Y cuando la estatua, usted ve los dedos de los pies, ¿qué dice la escritura?
que hay una mezcla. Entonces en el final de los días tiene que haber una mezcla de estas dos piernas. La europea con la oriental, la católica con la islámica. ¿Y usted cree que eso ya se está dando? Ahora acuérdense, el tema es Turquía. Turquía en los días finales. ¿Sí me va siguiendo hasta ahí, verdad? El área de Constantinopla, que corresponde al actual Estambul en Turquía, es la pierna que perduró 1000 años más que la otra pierna. Por eso es que Turquía es más importante todavía que el Imperio Romano. Mucha gente dice que el último imperio iba a ser la Iglesia Católica Romana, que iba a estar bien parada. Esa es parte de, y es la parte más débil de las dos piernas. La parte fuerte de las dos piernas va a ser el Islam. El Islam. Y el Islam, ¿usted cree que está creciendo como nunca hoy en día? Como nunca, hermano. El Islam es la religión que está creciendo a la velocidad más fuerte que ninguna. Pero ellos crecen por reproducción. La iglesia cristiana crece por conversión, se convierte la gente a Cristo. Ellos crecen por reproducción. Ellos le dicen a la mujer, tiene que tener 10, 12 y 15 cachorritos, hermano. Tiene que producir, la mujer para eso nació. Parir, a parir, a parir, no a parir, sino a parir, a parir. Dice, la mujer crece desde chiquita sabiendo que para eso nació, para traer cuantos musulmanes pueda al mundo. Entonces ellos están creciendo a un nivel increíble por reproducción y están expandiéndose por todo el mundo. Usted vio ahora hace poco, no es mucho, cuando hubo todo lo que ha pasado en Irán, en Irak, en Siria mismo, y cuántos refugiados salieron y por dónde se metió todo el mundo. Por Europa. Pero ¿qué país principal fue la puerta? Turquía. Turquía fue el principal, la puerta por donde todo el mundo podía cruzar para irse a Europa. Pero en el mundo espiritual lo que estaban haciendo era una transferencia, metiendo al Islam con todo en Europa. Las dos piernas. La una pierna es de Europa, la otra pierna es Turquía. Ya le voy a enseñar por qué digo esto. Mire, ¿quiénes saben quién es este señor? Que yo hace poco le hablé de él. Mucha gente ni sabe que este señor está vivo. Mucha gente ni sabe lo que está pasando en Turquía, hermano. Y somos la iglesia de Cristo y cantamos, danzamos y ven, ven Señor Jesús. Y estamos, mire, a 3/4 de lo que está pasando en la tierra. Este señor es el presidente de Turquía, que se llama de apellido Erdogan. Y miren lo que dice aquí. Dice que los que lo apoyan, dicen que este hombre es el que va a traer el califato. Ya le voy a explicar. Mire, dice, por 11 años Tayyip Erdogan era primero el primer ministro de Turquía. Después se cambiaron las leyes y en lugar de ser primer ministro fue nombrado presidente a partir del 2014. Fue nombrado presidente de Turquía. Pero algo pasó hace unos días nada más, abril 16 de este año. ¿Qué pasó? Él mismo hizo una reforma en su país en donde se le daba a él todo el poder de cambiar y hacer leyes, a él. O sea, ya no hay votación del Congreso, ya no hay votación de acá, no tiene que pedirle permiso a nadie. Dictador. Se hizo un dictador. Hizo una reforma por votación y el país completo, dicen que ganó por un margen muy mínimo y que aún cuestionan la ganancia, pero ganó. Y el país completo decidió que este hombre tenga el poder absoluto sobre Turquía para poner y cambiar leyes. ¿Y sabe lo primero que hizo? Apenas lo aprobaron la reforma. Él fue a descubrir, ese sería otro tema, hermano, pero fue a descubrir algo que estaba escondido en uno de los museos de Turquía, que se llama el turbante del sultán. Que dicen que fue el turbante que lo tenía el último sultán del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, cuando desapareció cerca de la Primera Guerra Mundial, ellos hicieron lo que se llama el último califato conocido hasta ahora. ¿Qué es un califato, amados? ¿Por qué es importante esa palabra? El califato es unir a todo el pueblo musulmán bajo un solo hombre. ¿Usted cree que eso será importante? El grupo de ISIS, los terroristas, eso es lo que ellos están tratando de hacer, pero a la fuerza. Y no lo logran porque hay muchos que se les oponen. Pero este hombre, dicen que él es, ya lo llaman a él el sultán del último califato. Ya tiene ese título. ¿Cuántos han oído de esa palabra, el sultán?
Muchos le ponen al perrito, ahora sultán, sultán, sultán. Pero literalmente el sultán era el que mandaba al Imperio Otomano. El Imperio Otomano logró unificar a todos los árabes musulmanes de aquellos años. Y ellos tuvieron un control más grande que Roma, hermano. Más grande que Roma. Y ese es el imperio que se va a levantar al final de los tiempos. Bíblicamente, el Imperio Otomano. Ahora, ¿sabe qué dice este señor? Él mismo lo dice, que ya está diseñando las fronteras del Imperio Otomano, dice él mismo. Y a él lo tienen ya como el sultán del último califato. ¿Y es el presidente de dónde? De Turquía. El pueblo que destruye el templo, de ahí vendrá el anticristo. Ahora, hermanos, tenemos que ponerle ojo a todo esto. Este hombre, mire, ahí hay fotos que hablan de cómo ellos son la única religión que degolla usando la espada y todo eso está en la Biblia, lo hemos conversado. Él mismo ya lo nombraron pues el sultán, como le digo, le dieron la silla y tiene el turbante y toda esa cosa. Este es el Imperio Otomano de aquellos años. Y dentro de ese imperio estaba Israel. O sea que Israel estuvo bajo el dominio y la bota del Imperio Otomano por muchos años, siglos. Entonces este hombre, ¿usted cree que le tiene el ojo a Israel? Claro, sí. En conversaciones que han hecho con otros líderes, mire, cuando él ganó la reforma en abril, todos los grupos terroristas lo mandaron a felicitar. Todos los grupos terroristas que han jurado que van a destruir a Israel, que la van a eliminar del mapa, todos lo mandaron a felicitar, lo aplaudieron y dijeron, por fin un hombre va a lograr unir al mundo musulmán. Este hombre no es cualquier cosa, hermanos. Este hombre no es cualquier cosa. Y la mayoría de las iglesias ni saben que este tipo existe y ni saben las leyes que está aprobando. Sabe que él dice que Hitler es un modelo de cómo se debe llevar una nación. Bien, para que vea la mente que tiene este hombre. Eso ya se nombró dictador. Y eso recién pasó hace unos meses. Espérese los meses que vienen las leyes que se van a aprobar en ese país. Ahora, ¿por qué es importante? Hace poco tuvo una reunión con la canciller alemana de apellido Merkel. ¿Por qué es importante esto? Porque las dos piernas al final se tienen que unir, Europa y Oriente. Él representa a Asia. Y a Turquía no la han querido meter en lo que se llama la Unión Europea por años. No lo han querido aceptar. Y ahora él les dijo, si no nos aceptan, vamos a cerrar las fronteras de Turquía y por ahí no pasa nada. Y Turquía es una puerta importantísima para el comercio y la economía de la Unión Europea. Entonces, ¿sabe qué dijo la canciller alemana? Que ella recomienda, y usted puede buscarlo en las noticias de internet, casi todos los de la nación, de la Unión Europea, están de acuerdo diciendo que lo más sabio es que Turquía sea parte de la Unión Europea. Ahí se cumple la mezcla de las dos piernas, hermano. Literalmente. Y eso se puede dar de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses. Se juntan las dos piernas, Europa y Asia. Pero espiritualmente también se tienen que juntar la religión católica con la islámica. Y eso ya está, lo que le llaman la conexión Fátima. La conexión Fátima habla de la Virgen María como el vínculo que conecta las dos religiones. Entonces, hermanos, ya se está dando todo para que el anticristo aparezca. Cristo viene pronto, hermano. Yo sé que por años se ha predicado Cristo viene y la gente se cansa de oírlo. Muchos ya se han cansado. Hay algunos que ya dicen que Él no viene. Pero Cristo viene más pronto de lo que mucha gente piensa, hermano. ¿Qué más es importante de este hombre? Él tiene el proyecto que lo ha desarrollado y le puso la visión 2023. Y mucha gente no sabe y dice, la visión 2023. Ya se diga. Él dice que para el 2023, él quiere llevar a Turquía para que esté entre los 10 países más ricos del mundo. Ahorita está en el número 18. Fíjese, hermano, mire cómo el anticristo está trabajando todo esto. Acuérdese de este año, 2023. Él dice que el plan es llevar a Turquía que sea uno de los 10 países más ricos del mundo. Pero en realidad, ¿qué pasa el 2023? ¿Sabe qué pasa? Dicen los escritos del profeta Mohammed
Póngame atención, este detalle es bien importante. Los escritos del profeta Mohammed, que es el más reverenciado dentro del mundo musulmán, dice que el profeta dijo que Alá cada 100 años levantará a un sultán, pero que el último sultán iba a ser levantado antes de que regrese el Mahdi. Eso es lo que ellos enseñan, hermano. ¿Y cuándo desapareció el último sultán? En el 2023 se cumplen exactamente 100 años. En el 2023 se van a cumplir 100 años desde que destronaron al último sultán. Y ellos dicen que Alá escribió por el profeta Mohammed que después de 100 años se levantaría un sultán, pero sería el último sultán, porque ellos dicen, no yo, usted puede buscar fuentes islámicas, que el Mahdi regresa en el 2025. Dicen ellos que sus profetas están profetizando y que todo indica, escrituras que ellos tienen y todo, que el Mahdi regresa en el año 2025. El Mahdi es el Mesías que ellos están esperando. El Mahdi aparece en nuestras Biblias, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El anticristo. Porque ellos dicen que viene en un caballo blanco con apariencia de paz, pero que viene con un ejército con banderas negras atrás y todo. Eso lo hemos estudiado. Entonces, el Mahdi de ellos es el Mesías de ellos, en nuestra Biblia es el anticristo. Y ellos hasta lo aplauden, dicen, mira, hasta los cristianos hablan de nuestro Mahdi, contentos están ellos. Pero dicen que el Mahdi viene en el 2025. En el 2023 se levanta el último sultán. Y mire quién es el que tiene el plan 2023. El presidente de Turquía. Hermano, Turquía en los últimos días va a ser clave a nivel mundial. No Estados Unidos, que Dios bendiga esta nación. No Rusia, aunque va a jugar un papel importante. No China, aunque va a jugar un papel importante. No Irán ni Irak, ni todos los países árabes, aunque van a jugar su papel importante en varias guerras. Pero el país clave en los días del retorno del anticristo va a ser Turquía. Le vuelvo a resumir. Ahí está el trono de Satanás. Estratégicamente de ahí salen las órdenes. El presidente de esa nación es el que él tiene el plan del 2023. ¿Cuál es el plan? Que enseguida el 2023 él dice que hasta esa fecha ya va a tener unido al pueblo islámico y lo declararán como el sultán que controla todo. Y él va a dar las órdenes de qué se hace y qué no se hace. Ahora, ¿dónde deja usted a Jesús? ¿Usted cree que ellos hablan de Jesús? Sí, hermano. En sus reuniones ellos hablan muy bien de Jesús. Ellos dicen que los cristianos estamos equivocados, pero que Jesús sí va a regresar, pero que Él va a regresar un poquito antes que el Mahdi. Miren cómo dicen ellos. Que Jesús va a regresar a la tierra un poquito antes del Mahdi para poner orden en su iglesia, para decirle a la iglesia que hemos estado nosotros interpretando mal la Biblia, y que Jesús va a presentar al Mahdi como el verdadero Mesías. Entonces ellos dicen Jesús y aplauden, dice Jesús es el profeta que va como Juan el Bautista, que Jesús va a abrirle el camino al Mahdi. Entonces ellos de Jesús hablan muy bien, ellos no le hablan mal de Jesús, no. Pero el concepto que tienen, ellos dicen que la Biblia nuestra fue tergiversada, que la Biblia nuestra originalmente era musulmana, hermano. Y hay millones y millones y millones en el mundo que están comidos de ese cuento, que Jesús es un profeta lindo, un hombre bueno, va a regresar, todo ojo le verá, va a hacer milagros y señales, pero él va a apuntar al Mahdi. Entonces ahí está su falso profeta y el anticristo. Pero la bestia sobre la cual va cabalgando, Turquía, hermano, el imperio otomano. Entonces, ¿por qué le dejo estos temas? Para que usted ande alerta. En los meses que vienen la iglesia se descuida, la iglesia se enfría, pero usted y yo tenemos que estar alerta en lo que pasa en Turquía, hermano. Hay que estar pendientes qué leyes se aprueban allá. Y usted sabe que hace unas semanitas vino a hablar con el de acá. No sé cuántos se enteraron de esa reunión, pero el presidente de Turquía vino a hablar con Trump y se sentaron y conversaron y hablaron de un montón de cosas, de desarmamento y de fronteras de Turquía y todo eso.
Pero no se tocó en ningún momento como en Turquía están matando miles y miles y miles de cristianos, degollándoles la cabeza, ¿no? Eso no se toca. El presidente de aquí no le dijo nada negativo, lo felicitó por su éxito en la reforma y le dijo que espera que trabajemos juntos y no se mencionó nada malo. Hermanos, este hombre es clave en los días finales. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque la Escritura dice, cuando vean que todas estas cosas suceden, ¿qué dijo el Señor? Erguíos. ¿Saben por qué dice erguíos? Erguíos es cuando una persona está andando así, mire. No está erguida, no está derecha. Cuando la persona está andando mirando al piso, le dicen erguíos, es enderézate, levántate. Eso me muestra que cuando todo esto empiece a suceder, la iglesia está mirando al piso, anda envuelta en lo terrenal, anda envuelta en buscando lo de abajo y no lo de arriba. Por eso dice, erguíos y alzad vuestra cabeza. Aleluya. Quiere decir que cuando todo esto suceda, la iglesia anda mirando para abajo y no está bien parada, hermano. Por eso en la profecía el Señor dijo, levántate, iglesia, enderézate, párate. Entonces mi labor como maestro es enseñarle y decirle, iglesia, estas cosas ya están pasando. Ya están pasando, hermano. Esto si yo le enseñaba hace 10 años atrás de Turquía, nadie lo entendía y decía, está loco este hombre. Pero con la tecnología, con el internet, con los descubrimientos que se han hecho, históricamente, esos libros históricos que se han encontrado y el apoyo que hoy tenemos, se puede entender la escatología con mayor detalle que hace 30, 40 años atrás. La iglesia de hoy en día está mejor armada, mejor preparada, tiene más armas y sin embargo es la iglesia que anda mirando a lo terrenal. Por eso el Señor dice, cuando todo esto sucede, dice Apocalipsis, el que tenga oído para oír, oiga. Porque hay muchos que escuchan el mensaje pero no lo oyen. Y el Señor dice, si ustedes son la iglesia, enderécense primero. O sea, arregla tu vida, ordénate, ponte en regla, enderézate y levanta tu cabeza. Empieza a buscar lo celestial y olvídate de lo terrenal. Hay una iglesia a la que se le enseña puro terrenal, prosperidad y economía y todo eso es muy lindo. Pero hay un montón de iglesias que andan enfocadas en lo terrenal y no se les enseña nada de estos asuntos escatológicos. A los que enseñamos esto nos dicen, ¿por qué le mete miedo a la iglesia? ¿Y qué nos interesa si eso es Turquía por allá? Pero hermano, si de ahí salen las órdenes a nivel satánico, ¿usted cree que a la iglesia le debería interesar esto? Claro que sí, hermano. Ahí está el trono de Satanás. Entonces usted y yo tenemos que ponerle un lente a Turquía y decirle a la gente, ¿tú quieres ver lo que está pasando en el mundo escatológico? Mira Turquía. Turquía es clave ahora mismo, pero muchos se enfocan en Rusia, en China, y sí hay que estudiarlos. Pero Turquía está pasando por debajo de la alfombra sin que nadie se dé cuenta. Y de ahí se va a levantar el último imperio. El imperio mezclado entre el católico y el musulmán. El imperio mezclado entre Europa y Asia. El imperio mezclado entre el imperio romano y el imperio otomano. Literalmente ese hombre dice que él va a levantar el imperio otomano. ¿Y sabe qué, amado? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo que él lo va a lograr. Sí lo creo. Porque bíblicamente está que se van a levantar todos esos cuernos y esos reyes y se van a formar. Él lo va a lograr hacer. Pero también creo que antes de que lo logre ya nos fuimos con Cristo Jesús. Antes que él lo logre, la iglesia se va. La iglesia se fue. Hay de los que se queden a ver a este hombre en el poder. Hay de los que lleguen a ese día, porque créame que no va a ser nada bueno. Este hombre ahora mismo es un dictador, ya no hay ley que lo saque de ahí. Es como decir Castro en Cuba, ya no hay votaciones, ya no lo pueden votar. Hasta que ese hombre se muera, él tiene el mando en esa nación. Pero esa nación no es Cuba, es Turquía. Créame que esa nación en los últimos años va a ser una potencia mundial. Y ahorita hoy en día nadie le tiene importancia. Así que yo le digo, iglesia, levántese, vamos a estar de pie. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Y el Señor le dice a la iglesia, cuando estas cosas suceden, iglesia, erguíos, enderézate, no sigas mirando para el piso. Así que si usted anda triste, deprimido, amargado, preocupado, mire, hermano, ¿sabe qué dice el Señor?
Déjense de excusas ya para servirme. Déjense de excusas ya para servirme. Porque le ponemos excusas al Señor, hermano. Le ponemos excusas que aquí, que allá, que si no tuviera esto te sirviera, si no tuviera aquello te sirviera, si no pasara esto yo te sirvo. El Señor a mí me habló con fuerza, hermano. Y yo le digo a la iglesia, dejémonos de excusas para servirle bien a Dios. Iglesia, dice el Señor, levántate, enderézate y mira para arriba, porque tu Redentor viene. Y la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Aleluya. Démosle palmas fuertes a nuestro amado Salvador. Padre amado, en el nombre de Jesús, le voy a invitar que usted cierre sus ojitos, levante sus manitos si usted desea. Y digámosle al Señor en su bondad, Padre amado, abre nuestros oídos, que podamos oír la voz y las instrucciones del Espíritu Santo, y que en estos últimos días, que estas enseñanzas, Dios mío, fluyan por todo lugar, que todo el mundo se dé cuenta y le griten a la iglesia que esto ya está pasando, porque el Señor dijo, cuando estas cosas sucedan, tiene que haber una iglesia que se va a levantar y va a mirar hacia arriba. Va a haber una iglesia que anda torcida, pero se va a erguir, se va a levantar en el nombre de Jesús. Y yo pido, Padre, que los que estamos aquí, los que nos miren a través del internet, que seamos esa iglesia, que seamos parte de esa iglesia que está estudiando y analizando los días finales, pero sabemos que antes que todo esto explote, la iglesia se ha ido contigo, Señor. Que podamos erguirnos, levantarnos, y que desde este día miremos, Señor, arriba. Perdónanos si estamos con la mirada en lo de abajo, y ayúdanos a mantener la mirada en las cosas de arriba. A ti damos gloria y honra, Padre. Quiero orar por este pueblo, bendícelos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo pido que todo aquel que anda débil, todo aquel que anda, Dios mío, sufriendo, todo aquel que anda experimentando problemas serios, que tú en tu bondad pongas tu mano y resuelvas todo asunto, Dios mío. Sana corazones, levanta, Dios mío, los ánimos, sana las heridas del alma, del espíritu, Dios santo, y que tu iglesia no tenga impedimento para erguirse y levantarse. Se rompa toda cadena, se destruya toda atadura, en el nombre de Jesús. Que tu iglesia, Señor, se levante con poder. Pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes.